Buenas, el día de hoy vamos a hablar de la dilatación. La dilatación es un fenómeno térmico, se da cuando un cuerpo sufre una variación de la temperatura. Seguramente cada uno de nosotros alguna vez hemos utilizado este aparatito, es un bulbo de vidrio, ese instrumento. En el interior de este bulbo de vidrio hay un pequeño capilar y en la parte de acá abajo, donde se encuentra esta zona algo gris, ahí hay un líquido. Este líquido ante una pequeña variación de temperatura, lo que hace es aumentar su longitud, es decir, se dilata, ¿no? El mercurio aquí sufre una dilatación por el cambio de la temperatura, la variación de la temperatura, en este caso cuando aumenta. Si colocamos este termómetro en algo que se encuentre mucho más frío, digamos, entonces la longitud va a disminuir. Ese es el fenómeno de dilatación que se da en los cuerpos cuando hay una variación en la temperatura. Cuando esta dilatación se da en una dimensión, entonces se le llama dilatación lineal. Por ejemplo, si tenemos un cable o digamos una varilla de metal. Esta varilla de metal, que inicialmente tiene longitud inicial LI, se somete a un cambio de temperatura, se le da calor seguramente, entonces hay un cambio de temperatura. Longitud inicial, temperatura inicial. Cuando hay un cambio de temperatura, entonces esta vez la temperatura es final y la varilla va a tener una longitud final, ¿no? De manera que esta longitud final menos longitud inicial se le llama el cambio de longitud. La longitud final responde a esta ecuación o responde a esta expresión. La longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa delta de t, donde alfa se le llama coeficiente de dilatación lineal, que es propia del material. El cobre tendrá su coeficiente, el bronce tendrá otro coeficiente, el oro, la plata, el hierro tendrán diferentes coeficientes de dilatación. Y delta de t o cambio de temperatura ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Este delta de L será longitud final menos longitud inicial. Cuando el cambio de las dimensiones se da en 2, ¿no? Entonces ahí tenemos una dilatación superficial. Una placa, una lámina tiene superficie o área inicial, la sometemos a un cambio de temperatura, entonces va a tener una superficie o área final. Esta área final o superficie final responde también a la expresión, es similar, mira, superficie final es igual a superficie inicial, 1 más beta, esta vez cambio de temperatura. Mira, las ecuaciones son similares, ¿no? Longitud final, superficie final. Longitud inicial, superficie inicial. 1 más alfa delta de t, en este caso 1 más beta delta de t. Donde beta se le denomina el coeficiente de dilatación superficial. Recuerda, la dilatación ocurre cuando en un cuerpo hay alguna variación en la temperatura y este cuerpo sufre cambios en sus dimensiones. Si es en una dimensión es dilatación lineal, si es en 2 dimensiones dilatación superficial, si fuera en 3 dilatación volumétrica.